Uno. Bueno, hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la superconductividad. Entonces, la superconductividad es un fenómeno en el cual ciertos materiales, al ser enfriados por debajo de una temperatura crítica, pierden toda resistencia eléctrica y expulsan los campos magnéticos internos. A esto se le conoce como el efecto Maser. Listo, entonces contamos que hay propiedades de los materiales superconductores. En este caso, pues tenemos cuatro. El primero es la resistencia cero, perdón. Los superconductores no ofrecen resistencia al flujo de corriente eléctrica, permitiendo el transporte de energía sin pérdida. El segundo es el efecto Mainzer. Los superconductores expulsan completamente los campos magnéticos de su interior, formando una barrera magnética. El tercero es la conducción sin pérdidas. La ausencia de resistencia eléctrica en los superconductores permiten la transmisión de energía sin disipación, mejorando la eficiencia de energía. Y por último, el cuarto, susceptibilidad magnética. Los superconductores presentan una susceptibilidad magnética perfecta, lo que significa que son diamagnéticos. Historia de la superconductividad. La superconductividad fue descubierta en 1900 por Heike Kamerlingh, cuando observó que al enfriar el mercurio hacia el cero absoluto, este perdía toda su resistencia eléctrica, permitiendo el flujo de corrientes pérdidas. Este hallazgo le valió el premio Nobel de física en 1903. En los años 50, la teoría BCS explicó que a bajas temperaturas los electrones se organizan en pares de Cooper, permitiendo que se muevan sin resistencia. En 1986 se descubrieron materiales cerámicos que se volvieron superconductores a temperaturas más altas, facilitando su uso en tecnologías como trenes de levitación magnética y resonancias magnéticas que se utilizan para generar campos magnéticos intensos y estables y permiten obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano sin necesidad de rayos X o radiación. Esto mejora pues, la calidad de los diagnósticos médicos. Actualmente, la investigación busca superconductores a temperatura ambiente para revolucionar las industrias. Las aplicaciones actuales incluyen la medicina con resonancias magnéticas, el transporte con trenes de maglev y la energía con cables superconductores para transmitir electricidad sin pérdidas. También se usan en aceleradores de partículas, motores eléctricos y más eficientes, sensores ultrasensibles y computación cuántica. La superconductividad, podemos decir que es un fenómeno en el que ciertos materiales al enfriarse mucho dejan de tener resistencia eléctrica, permitiendo que la electricidad fluya sin pérdidas de energía. Además, estos materiales pueden repeler campos magnéticos, lo que permiten aplicaciones como los trenes de levitación magnética y pues, aunque la superconectividad tiene conductividad, tiene mucho potencial, su principal desafío es que solo ocurre a temperaturas extremadamente bajas, lo que permite su uso. La investigación actual busca materiales que funcionen a temperaturas más altas para hacer estas tecnologías más accesibles. Bueno, en el transporte podemos ver que ya existen proyectos y ya hay aplicaciones donde sacan el provecho pues a estos superconductores, ¿no? Uno de los principales son los trenes magnéticos o los trenes maglev, los cuales aprovechan pues la levitación magnética pues para alcanzar velocidades máximas de hasta 600 kilómetros por hora. Esto pues gracias a que evitan el rozamiento y obviamente la resistencia pues disminuye y la velocidad aumenta. Además que también reduce la huella de carbono.
En los vehículos eléctricos, esto mejora la eficiencia y el rango de los vehículos eléctricos, permitiendo pues una mayor autonomía y un menor consumo de energía, aplicando básicamente la misma propiedad física de la levitación. En el transporte aéreo, donde están los aviones superconductores, estos pueden reducir el consumo de combustible y también mejoran la eficiencia del transporte aéreo, también disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales pues son los que más tienen ese tipo de contaminación en la atmósfera. También hay superconductividad para la generación de energía, que estos generadores pues pueden generar energía eléctrica con mayor eficiencia y también con menor consumo de combustible. En el almacenamiento de energía, los superconductores permiten almacenar energía eléctrica durante largos periodos sin pérdidas. Y por último, en las redes eléctricas, pues los cables superconductores en las redes reducen las pérdidas de energía durante la transmisión, mejorando la eficiencia energética. La superconductividad en la electrónica y en la computación. Entonces, pues efectivamente, como lo veníamos diciendo, como lo han sustentado mis compañeros hasta el momento, la superconductividad lo que tiene como objetivo es precisamente generar una eficiencia en términos de la transformación de la energía. Y a partir de eso, pues la parte de la electrónica y la computación, pues no quedan afuera de esto. Dentro de ello, pues tenemos diferentes dispositivos electrónicos. Entonces, los superconductores se utilizan en dispositivos como los SQUIDs, que son detectores de radiación y transistores de efecto de campo. Dentro de ello, pues normalmente también los sensores, digamos, cuando se emplean con superconductores, pues lógicamente pueden mejorar también su condición de eficiencia y sus resultados sobre precisamente las condiciones de reconocimiento a partir de sensores de movimiento, sensores de temperatura, sensores de distancia, entre otros, los cuales terminan siendo vitales, pues lógicamente para cualquier tipo de aplicación. Y dentro de ello, pues hablamos de la computación cuántica, que es la que nos ha permitido de una u otra manera dar un salto generacional en términos de la evolución de la ciencia y es lo que se viene empleando en este momento en todos los procesos de la astronomía. ¿Cuáles son entonces los retos y las perspectivas futuras de la superconductividad? Uno, lógicamente estamos hablando de que las temperaturas bajas, pues lógicamente es uno de los retos que se tiene, porque, digamos, no todos los materiales se pueden llevar a estas bajas temperaturas con unos costos bajos, sino que realmente lo que se está buscando, la tarea que tenemos en este momento como humanidad, es buscar diferentes materiales los cuales no necesiten generar una baja de temperatura a puntos límite, pero que nos permita condiciones de superconductividad. Entonces, en este punto se genera uno de los primeros desafíos. El segundo son los costos elevados que implican precisamente estos materiales. Como son materiales producidos en laboratorio y con alta, digamos, condición de investigación, precisamente lo que nos genera son unos costos elevadísimos en términos de su investigación y de su aplicabilidad. Dentro de esto, tenemos que tener en cuenta que debemos concentrar esfuerzos, anuar esfuerzos, con el objetivo de empezar a desarrollar esas tecnologías para evitar precisamente la huella de carbono, los efectos del dióxido de carbono, y a partir de acá empezar a generar un nuevo tránsito hacia las nuevas formas de generar energía. La otra es la complejidad de la fabricación, que como lo decía anteriormente, pues estos superconductores se vienen desarrollando principalmente en laboratorios bajo, digamos, condiciones de investigación bastante rigurosa. Y por último, digamos, lo que tenemos es la innovación continua. Entonces, a partir de estos procesos, ¿cómo realmente podemos empezar a generar condiciones de transformación en términos científicos y en términos investigativos que nos permitan realmente empezar a dar nuevos saltos como humanidad? Por último, las conclusiones que tenemos frente a la situación de la superconductividad, frente al tema que nos tocó, es precisamente la eficiencia energética que tenemos con la superconductividad. Como lo hemos venido explicando durante todo este recorrido, digamos, ya vemos que en diferentes campos como la computación, como la parte, digamos, científica o en la parte, digamos, del transporte, se viene implementando toda esta cuestión de los superconductores, lo que cada vez genera que la energía sea, digamos, se genere de una manera más eficiente y se pueda emplear toda esta energía para transmitirse a la condición de movimiento.
Frente a los desafíos y a la implementación, la necesidad de operar a bajas temperaturas genera, pues, lógicamente, altísimos costos, como lo explicaba anteriormente, y lógicamente, pues, lo que hacen es limitar la fabricación de estos superconductores. Y por último, está la condición de la innovación continua. La investigación y el desarrollo son fundamentales para superar los desafíos actuales y expandir las aplicaciones de la superconductividad. Entonces, si queremos generar nuevas formas de investigación y nuevas formas de empezar a construir nuestro pensamiento científico, debemos abrir la puerta a nuevas investigaciones como la superconductividad, que nos permitan realmente generar procesos más limpios, más amigables con el medio ambiente y, a partir de eso, mucho más eficientes para nosotros como humanidad. Entonces, dentro de ello, otra de las conclusiones que tenemos es el impacto precisamente en el transporte, que, digamos, dentro de eso, al ser más eficiente el proceso a partir de los superconductores, pues lo que yo hago, lo que se hace normalmente, digamos, dentro de estos medios de transporte, es eliminar las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de fricción, evitando precisamente que hayan elevadas temperaturas o fugas o escape de energía. Por esa razón, pues se nos vuelve mucho más eficiente la condición del transporte. Los avances en la medicina, entonces la aplicación, digamos, en las resonancias magnéticas o en otro tipo de situaciones, han permitido precisamente que la parte de la medicina, pues lógicamente se vea mucho más desarrollada y podamos lógicamente innovar en los procesos de investigación médica. Y por último, como lo explicaba anteriormente, la computación cuántica, que pues hablamos de los qubits, que en ese caso, pues los superconductores son claves para el avance de la computación cuántica, ofreciendo soluciones a problemas complejos en cuanto a la computación. Entonces, como lo hemos venido hablando, los superconductores, pues en este caso ya son unos materiales que se encuentran aplicados en diferentes contextos, que de una u otra manera cada vez cobran mayor importancia para precisamente desarrollar el pensamiento científico de la humanidad. Entonces, agradecemos a todos. Esta fue nuestra presentación sobre superconductores y finalizamos, pues, lógicamente, con nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.